Hola chicos, espero que se escuche bien, que se vea bien. Mientras esperamos a los demás, en un ratito empezamos. ¿También? Ok, podrías compartir un mate, Lourdes, ¿no? Bueno, gente, como les decía, eh, esta clase es como que en esta clase tenemos que cerrar la clase misma como para que el viernes quede la clase como para repasar. ¿Está claro? Pero tenemos que dar este tema porque corresponde, vieron, al cronograma oficial que propone la cátedra. Entonces, por eso tenemos que cumplir con ese cronograma. Estos temas que nosotros estamos viendo, que son la gráfica de cónicas y cómo, graficar cada una, los vamos a aplicar después cuando veamos el dominio de una función de dos variables y cuando veamos el concepto de curvas de nivel también para funciones de dos variables. Por eso es que esto lo tienen que manejar relativamente bien. Bueno, vamos a empezar, así aprovechamos el tiempo. Em, Vieron que nosotros la última cónica que vimos fue la hipérbola, ¿no? Que bueno, acá tenían razón alguien que me dijo que estaba mal escrito acá, que el semidiámetro real sería, en este caso, el que está determinado por B. Lo voy a arreglar. Acuérdense que para eh, graficar una hipérbola, yo tengo que marcar los semidiámetros A y B. A se marca en el eje X, B se marca en el eje Y. Marco el rectángulo, con los vértices trazo las asíntotas, y una vez que grafico las asíntotas, después identifico el signo más, donde está ubicado, y con eso determino que la hipérbola corta al eje X o al eje Y. Bueno, vamos a poner ahora un caso particular de hipérbola. Vieron que acá dice, cuando los semidiámetros son iguales, la hipérbola se llama equilátera. Otra forma de la ecuación equilátera, de la hipérbola equilátera, es y igual a k sobre x, siendo k un número real distinto de cero. En este caso, la hipérbola
se puede graficar utilizando una tabla de valores, considerando un número menor que 1, el -1, otro comprendido entre -1 y 0, otro comprendido entre 0 y 1, el 1 y otro mayor que 1. O sea que cuando yo identifico que una ecuación es una hipérbola equilátera, no hace falta sacar, vieron que A minúscula como la raíz cuadrada de A mayúscula, ni B minúscula como la raíz cuadrada de B mayúscula, sino que directamente se hace una tabla de valores. ¿Cuáles son los valores que se toman? Se va a tomar un valor entre 0 y -1, el -1 y uno menor que -1. Y del otro lado, un valor entre 0 y 1, el 1 y uno mayor que 1. Muy bien, entonces una hipérbola equilátera siempre su ecuación es y igual a un número sobre x. En este caso me dice graficar la hipérbola equilátera que tiene como ecuación y igual a 4 sobre x. Entonces acá yo ya me doy cuenta que es una hipérbola equilátera. Voy a hacer una tabla de valores. ¿Qué valores voy a tomar? Acuérdense que tengo que hacer un número menor que -1. ¿Cuál es el número que me conviene tomar? En este caso yo tomé el -4, porque cuando hago 4 sobre -4, la cuenta no me da con coma, digamos. Después tomamos el -1. Este siempre hay que tomarlo, el -1. Después un valor entre 0 y -1, que sería -0,5. Este también siempre hay que tomarlo. Después tomamos un valor entre 0 y 1, que sería 0,5, el 1 y 1 mayor que 1, que en este caso tomamos el 4. Entonces, lo más importante es que yo tengo que tomar un número entre 0 y -1, el -1 y otro menor que -1. Y del otro lado, un número entre 0 y 1, el 1 y uno mayor que 1. El 1 y el 0,5 siempre se toman. El -1 y el -0,5 siempre se toman. Lo que va a cambiar es lo que ponemos acá como -4 o lo que ponemos acá como 4. Muy bien. El centro es el 0, 0 para las hipérbolas equiláteras. Entonces, ¿yo qué hago? Eh, Marco los valores que tomé en la tabla. Vieron que acá para -4 yo reemplazo 4 sobre -4 me da -1. Si pongo -1, 4 sobre -1 me da -4. Si pongo -0,5, 4 sobre -0,5 sería -8. Y acá 0,5, 4 sobre 0,5 me da 8, para 1, 4 sobre 1 me da 4, y para 4, 4 sobre 4 me da 1. Entonces, marco esos valores y acá observo la gráfica de la hipérbola equilátera. ¿Entendieron cómo se hace la gráfica de una hipérbola equilátera? Directamente hacemos una tabla, pero en la tabla hay que prestar atención a cuáles son los valores que hay que tomar. ¿Entendieron cómo se hace esto? Ok. Bueno, vamos ahora a la parábola. Bueno, la parábola es el conjunto de puntos del plano tal que la distancia a una recta fija llamada directriz se mantiene siempre igual a un punto denominado foco, ubicado sobre otra recta llamada eje, estando ambos en un mismo plano. Los elementos principales de una parábola son la directriz, el eje de simetría y el vértice. La ecuación de una parábola de vértice en un punto cualquiera del plano
y eje paralelo al eje Y es Y igual a x cuadrado más bx más c, siendo a, b y c números reales y a distinto de cero. O sea, vieron que en una parábola yo tengo un eje, vieron, tengo un eje y tengo un vértice. Y antes, por ejemplo, nosotros la parábola siempre, digamos, sus ramas, digamos, abrazaban el eje Y, de alguna manera. O sea, era cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo, pero siempre, digamos, la gráfica era como ubicado o ubicada en forma paralela al eje Y. En ese caso se dice que el eje, vieron que acá me dice que el eje es paralelo al eje y su ecuación es esta. En el otro caso, cuando el eje es paralelo al eje X, su ecuación es esta que está acá. Hasta ahora, ustedes, Matemática 1, solo trabajaban con este tipo de parábola. Ahora nosotros vamos a trabajar con este tipo de parábola también, digamos. Entonces, acá me dicen, aclaración, el número A se denomina coeficiente del término cuadrático, el B lineal y el C independiente. Esto se acuerdan, ¿no? Que era así. El A es el coeficiente del término cuadrático, el B es el coeficiente del término lineal y el C es el término independiente. El valor de A indica la concavidad de la parábola. Si es mayor que 0, la parábola es cóncava hacia arriba, y si es menor que 0, es cóncava hacia abajo. Mm, Esto es con respecto a un eje paralelo al eje Y, que es el que ustedes trabajaron hasta ahora, ¿no? Si el coeficiente del término lineal es igual a 0, la gráfica de la parábola se puede realizar considerando una tabla de valores, utilizando dos números menores que 0, el 0 y dos mayores que 0. Si el término lineal es igual a 0, sería cuando la b vale 0. Muy bien, entonces acá me dice, graficar la parábola equilátera que tiene como ecuación y igual a 1/2 de x cuadrado más 1. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Siempre que ven una ecuación, tienen que tratar de identificar si es una circunferencia, si es una elipse, si es una hipérbola o si es una parábola. ¿Cómo me doy cuenta si es una parábola? Bueno, vieron que una de las dos variables está elevada al cuadrado y la otra variable está elevada a la 1, que sería en este caso. Vieron que tanto en el caso de la circunferencia, en el caso de la elipse y en el caso de la hipérbola, las dos variables están elevadas al cuadrado. ¿Vieron? Entonces, cuando las dos están al cuadrado, eso puede ser una circunferencia, una elipse o una hipérbola. Cuando una está al cuadrado y la otra está a la 1, eso siempre va a ser una parábola. Entonces, acá me dice graficar, y entonces decimos que cuando el coeficiente del término lineal es igual a 0, acá, por ejemplo, el coeficiente del término lineal es 0 porque no aparece el término con x. Pero cuando sucede eso, para graficar la parábola, nosotros ¿qué vamos a hacer? Directamente vamos a usar una tabla. Si hubiese aparecido el término lineal, lo que hay que hacer es hacer como hacíamos en Matemática 1, sacar el vértice, sacar las raíces. ¿Se acuerdan de eso, cómo se graficaba una parábola? ¿Se acuerdan cómo se graficaba una parábola? Bueno, eso era cuando aparece el término lineal, hay que hacer todos esos pasos. Acá, entonces, cuando no aparezca el término lineal, lo que hay que hacer es una tabla, es mucho más fácil graficar la parábola. Entonces, ¿cuáles son los valores que hay que tomar en la tabla? Hay que tomar el 0 y dos valores antes del 0, y después dos valores después del 0. Acá, por ejemplo, tomamos -1, -2, -1, 0, 1 y 2.
y lo reemplazamos acá, ¿no? Acá me quedaría para menos 2, sería 1/2 por menos 2 al cuadrado, que es 4, por 1/2 quedaría 2, más 1 me da 3. Para menos 2 me da 3. Para menos 1 sería menos 1 al cuadrado es 1, por 1/2 sería 0,5, más 1 me da 1,5. Para 0 me da 0 al cuadrado por 1/2, me da queda 0, más 1 me da 1. Para 1 me da 1 al cuadrado es 1, por 1/2 es 0,5, más 1, 1,5. Y para 2, 2 al cuadrado es 4, por 1/2 me da 2, más 1 me da 3. Y bueno, y ahí ubico todos estos puntos y grafico la parábola. Bueno, en este caso vieron que la que estaba elevada al cuadrado era la x y la y estaba elevada a la 1. Entonces, hacíamos la tabla directamente y graficamos la parábola. En este caso, me dice graficar la parábola, esto está mal, equilátera no va. La parábola que tiene como ecuación x igual a y cuadrado más 1. En este caso, vieron que la que está elevada al cuadrado es la y la x es la que está elevada a la 1. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que hacer la tabla. Pero en lugar de darle valores a x, yo le voy a dar valores a y. ¿Se entiende? En lugar de darle valores a x, hay que darle valores a y. ¿Y cuáles son esos valores? Son siempre los mismos. Menos 1, menos 2, 0, 1 y 2. Entonces para menos 2, yo reemplazo acá, menos 2 al cuadrado es 4, más 1 me da 5. Para menos 1 al cuadrado es 1, más 1 me da 2. Para 0, 0 al cuadrado es 0, más 1 me da 1. Para 1, 1 al cuadrado es 1, más 1 me da 2. Y para 2, 2 al cuadrado es 4, más 1 me da 5. Una vez que hago esto, ahora ubico estos puntos en la tabla, en la gráfica, ¿no? 5 menos 2 sería este punto, 5 menos 2. Después, 2 menos 1, 2 menos 1 sería este punto. 1, 0 sería este, 2, 1 sería este, y este es 5, 2. Y ahí grafico la parábola. Vieron que acá la parábola es como que está acostada, ¿no? Y abraza el eje X. Acá está en forma vertical y abraza el eje Y. Bueno, esas son las posibilidades que tenemos de parábola. Así que bueno, con esto terminamos lo que corresponde a la parte de cónicas. El ejercicio 6 y el 7 son los que deberían hacer para, resolver una una hipérbola equilátera o una parábola. Cuando no esté despejada la, la- la variable que está a la 1, vieron que acá no está despejada la x, entonces lo que hay que hacer es primero despejarla. Una vez que lo despejamos, recién después hacemos la tabla. Bueno, ¿entendieron esto de la hipérbola equilátera y de la parábola? Ok, bueno, muy bien. Ahora vamos a estos temas que están acá, que son conceptos teóricos, que en algunos casos, si no lo entienden, después más adelante los vamos a volver a retomar para que lo entiendan. Muy bien. Primero vamos a ver el concepto de lo que sería un espacio métrico. ¿Vieron? ¿Qué sería un espacio métrico? Esto sería un concepto teórico, como les decía. ¿Y para qué va a servir esto?
vieron que nosotros lo que vamos a ver es, a partir de la clase después del parcial, la primera clase que tengamos, ya vamos a trabajar con funciones de dos variables. En las funciones de dos variables, vieron que las funciones de una variable, cuando yo la grafico, el resultado que me da es una curva. Vieron que a veces me da una recta, a veces me da una parábola, a veces me da una función logarítmica, ¿verdad? Pero siempre me da una curva en el plano x, y. En cambio, cuando yo trabajo con una función de dos variables, el resultado que me va a dar como gráfico, el resultado me va a dar una superficie en el espacio. Y yo lo que voy a tratar de hacer es graficar esa superficie en el espacio. Eso es, digamos, el quid de la cuestión para todos los temas que vienen. Lo que pasa es que cuando uno grafica una función de dos variables, vieron que cuando uno empieza el concepto de función, lo primero que hace es estudiar el dominio. ¿Se acuerdan del dominio? El dominio en matemática uno lo ubica en el eje X. El dominio en una función de dos variables es una región del plano. Entonces, como yo tengo que saber identificar el dominio como región del plano, primero lo que hacemos es estudiar el comportamiento de todos los puntos del plano. Entonces, por eso es que se empieza con este concepto que sería el espacio métrico. Acá dice, todo conjunto no vacío o espacio entre cuyos elementos, que se llaman puntos, se define una distancia, se denomina espacio métrico. O sea, ¿qué sería el espacio métrico? Un conjunto de puntos en donde yo defino digamos, un cálculo que se llama distancia. Entonces yo tengo un montón de puntos en el plano, si es que estoy trabajando en el plano, y con esos puntos yo defino un cálculo que se llama distancia. Entonces, acá me dice, ¿cuál es el concepto de distancia? Dado un conjunto no vacío o espacio y el conjunto de números reales. O sea, yo tengo, por un lado, tengo el conjunto de puntos y por otro lado tengo el conjunto de los números reales. Entonces, ¿qué sería la distancia? La distancia es una función que va de E por E en R. ¿Eso qué significa? Que cuando yo tomo dos puntos del plano y le aplico la distancia, el resultado de la distancia me da un número real. Eso significa esto. Dice, la función esta es una distancia si solo si verifica los siguientes axiomas. O sea, la distancia, vuelvo a repetir, ¿qué sería? Yo tomo dos puntos del plano y lo que obtengo es un número que se llama distancia. Ese número es un número real. Y acá me dice que tiene que cumplirse estos axiomas. El primer axioma me dice que la distancia entre dos puntos siempre tiene que ser mayor o igual que cero. Y acá el segundo axioma me dice la distancia, si la distancia entre dos puntos es igual a cero, es porque los puntos son iguales. O sea, vieron que son cosas lógicas, digamos. La distancia entre dos puntos siempre me da como resultado mayor o igual que cero. El segundo axioma me dice que si la distancia entre dos puntos es igual a cero, es porque los puntos son iguales. Y es cierto, porque si los puntos están superpuestos, yo no tengo ninguna distancia. El tercer axioma me dice que la distancia entre un punto y otro es lo mismo que la distancia entre ese otro y el primero, digamos. Y el cuarto axioma me dice que la distancia de un punto a otro es menor siempre, menor o igual que la distancia de un punto, del punto original a uno intermedio, digamos, más la distancia de ese intermedio hasta el último. Bueno, entonces, esto sería entonces los axiomas que deben cumplirse para que yo tenga un espacio métrico.
Bueno, y acá vuelvo a leer lo que dice el axioma número 1. Dice, el axioma 1 indica que la distancia entre cualquier par de puntos del espacio es un número real no negativo. El axioma 2 afirma que la distancia solamente es nula cuando los puntos coinciden. El axioma 3 da la condición de simetría, es decir, que la distancia de un punto U al B coincide con la distancia del punto B al punto U. Y el axioma número 4 se denomina desigualdad triangular. Bueno, un ejemplo, acá me dice, ejercicio número 1, verificar que en el conjunto de los números reales, con la distancia definida como valor absoluto o módulo de la diferencia de dos números, es un espacio métrico. O sea, yo tengo los puntos de una recta y ahí defino el módulo o valor absoluto. Entonces, el conjunto de todos los puntos de la recta con el módulo, o sea, con el valor absoluto, eso conforman un espacio métrico. ¿Por qué? Porque verifican los 4 axiomas que vimos antes. El primer axioma decía que siempre el valor absoluto es mayor o igual que 0. El segundo axioma me dice que el valor absoluto de un punto con otro punto es igual a 0 siempre y cuando los puntos estén superpuestos. Y acá me dice que el valor absoluto de A menos B es lo mismo que el valor absoluto de B menos A. Y después se verifica la desigualdad triangular. Eso es cuando yo tengo una recta y en esa recta defino la distancia. Eso sería un espacio métrico. Después ese concepto se extiende para más variables. Acá me dice, vieron que acá dice, el conjunto R elevado a la n es el conjunto formado por x1, x2, xn, tal que, bueno, cada uno de estos pertenecen a los reales y n pertenece a los naturales. Entonces, esto sería como, ¿vieron cuando vimos la parte de sistemas de ecuaciones? Estas serían n-uplas. Entonces, el conjunto de todas las n-uplas pertenecen a lo que se llama el espacio n-dimensional. Bueno, entonces acá, ¿qué se hace? En el espacio n-dimensional se define la distancia. La distancia entre una n-upla con otra n-upla se define así. Es la raíz cuadrada de la primera componente menos la primera componente de la otra n-upla, la segunda componente menos la segunda componente al cuadrado, y así sucesivamente. Esa es la distancia que se define en forma general para dos puntos cualesquiera de un espacio n-dimensional. Esta distancia verifica los 4 axiomas. Bueno, acá me dice que el espacio n-dimensional con esta distancia se llama distancia euclídea. Bueno, entonces acá ponemos el espacio métrico R elevado a la n. Con esa distancia se denomina espacio métrico euclídeo n-dimensional. Bueno, si n es igual a 1, vieron que estamos trabajando con los puntos de una recta y en la recta definimos el valor absoluto. Si estamos trabajando en el plano, o sea, que sería cuando n es igual a 2, en este caso, ahí sería un espacio métrico euclídeo bidimensional. Porque, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy tomando dos puntos del plano y entre esos dos puntos defino la distancia a través de esta fórmula. Y si n es igual a 3, o sea, cuando yo estoy tomando puntos que tienen tres componentes que serían puntos del espacio. Si yo tomo dos puntos del espacio y defino la distancia de esta manera, ahí tendría un espacio euclidio tridimensional. Acá tengo que arreglar, acá va un 3. Espacio euclidio tridimensional. Ya terminamos, chicos. ¿Qué sería el entorno? El entorno, vieron que, ¿entorno qué sería? Entorno serían todos los puntos que están alrededor de alguien.
Entorno sería, vieron que la palabra misma lo dice. El entorno sería todos los puntos que están alrededor de alguien. Entonces siempre un entorno va a tener un punto que va a ser el centro y una distancia que se va a llamar R. Entonces acá me dice, entorno con centro en A y radio R es el conjunto de todos los X que pertenecen a R, tal que la distancia del centro a R es menor a R. O sea, yo tengo una recta, digamos, tengo un punto que sería A, y todos los puntos que están alrededor de A, eso sería un entorno. La distancia que hay entre A y el último punto es R. Bueno, ese mismo concepto, vieron que acá se pone acá entorno con centro en A y radio R. Sería un intervalo. Entorno reducido sería un entorno en donde yo le saco el centro y se expresa de esta manera. Entorno circular, ¿qué sería? Bueno, eso sería con respecto a un espacio unidimensional, que es cuando yo trabajo con la recta. Vieron que yo trabajo con una recta y lo que hago es identifico un número que sería A y todos los que están a la izquierda de A y a la derecha de A, eso serían los puntos correspondientes a un entorno. Ahora, cuando yo trabajo con puntos del plano, vieron que los puntos tienen dos coordenadas. Entonces, ¿qué sería? El concepto de entorno se traslada a lo que sería un disco circular. Yo tengo un punto que sería el x0 y 0 y tengo un radio que sería r. Vieron que ahí tendría una circunferencia. Entonces todos los puntos que están dentro de la circunferencia, eso sería un entorno circular o disco circular. Y el entorno circular reducido sería aquel entorno en donde yo le saco el centro. Y por último, con esto vamos a terminar, sería el entorno esférico. El entorno esférico, ¿qué sería? Esto yo estoy trabajando con puntos en el espacio. Vieron que el concepto de circunferencia en el plano se traslada en el espacio a un concepto de una esfera. Entonces yo tengo un punto en el espacio y tengo un radio. Entonces con el punto, con el centro y con el radio yo determino una esfera. Todos los puntos que están dentro de la esfera sería un entorno esférico o una bola esférica. Muy bien, acá vamos a terminar, chicos. Todo lo que sigue son conceptos muy teóricos que en su momento después los vamos a retomar. Para terminar, bueno, yo acá les puse un ejemplo y acá vieron que dice, esto es un conjunto de puntos en el plano. Me dice, determinar los puntos interiores, los puntos exteriores, los aislados y los puntos frontera. Entonces, en esto vieron que esto que está acá sería una circunferencia con radio 3, el centro sería el 0, 0, y entonces los puntos que están dentro de la circunferencia se llaman interiores. Vieron que si yo pongo acá un igual, lo que voy a hacer es trabajar con los puntos que están sobre la circunferencia. Cuando pongo un menor, estoy trabajando con los puntos que están dentro de la circunferencia. El conjunto de todos esos puntos se llaman puntos interiores. Ahora, los puntos que están afuera se llaman puntos exteriores. El conjunto de puntos exteriores se pone así, x cuadrado más y cuadrado mayor que 9. Y los puntos frontera serían los puntos que están sobre la circunferencia, que es cuando usamos el igual. Con el igual encontramos los puntos frontera. Con el menor encontramos los puntos interiores y con el mayor
los puntos exteriores. Puntos aislados no tenemos. Así que, bueno, con esto terminamos, chicos. Les quedaría por resolver los ejercicios que quedaron, que son de hipérbola equilátera y de parábola, que son el 6 y el 7. Y por supuesto todos los anteriores si es que no lo terminaron. Así que bueno, dejamos acá. Acuérdense que el viernes vamos a practicar. Yo les voy a mandar el modelo como para que practiquen. Y la semana que viene tendríamos nuestro querido parcial. No sé si tienen alguna duda. Profesor, disculpe, ¿el viernes usted va a estar conectado al Zoom con la profesora? ¿Cómo? Que si el viernes usted va a estar conectado con la profesora o ella va Sí, a dar el... no, no, siempre estoy conectado yo. Pero el viernes, bueno, vamos a mandar el modelo para que lo hagan ustedes y estaremos atentos para responderlo. Ah, el viernes mismo en el horario lo tenemos que responder, en el horario de clases. Lo tenemos que hacer y después nos dan las respuestas igual. Yo les voy a dar las indicaciones en el formulario para que tengan en cuenta el horario. O sea, cada uno tiene que controlar el tiempo que va a durar el examen. Si es 2 horas, eso va a ser una autoevaluación. Pero el día del parcial yo les voy a decir a partir de tal hora comenzamos. Eso todo se los voy a decir el viernes. Chicos, ustedes no se pueden quejar porque van a tener todo para consultar. En la presencial no se tiene nada para consultar, así que están con una ventaja abismal con respecto a los que la hacen de manera presencial. No, no, no nos mate dos. Bueno, gente, nos vemos el viernes y si no estamos en contacto siempre con el WhatsApp. Acuérdense voy a cerrar por Classroom y bueno, nos quedamos en contacto por el grupo de WhatsApp.